Estimados estudiantes, tengan ustedes una excelente mañana. Continuamos con nuestro curso de Administración 1 con el tema el control que corresponde a la semana número 10. Y lo que digo en clase es que ustedes, como estudiantes, logren comprender que el control de una empresa constituye una forma intrínseca del proceso de administración que nos permite mantener el orden dentro de la organización. De esto, como resultante, se considera la importancia que el control tiene para la organización y es uno de los elementos que nos van a permitir a los gerentes o administradores conducir la empresa hacia el proceso de éxito. Dentro de la conceptualización que nosotros generamos como el control, establece que es una de las principales funciones administrativas, paralelamente a la planificación, a la organización y a la dirección. De tal manera que lo que se desarrolla durante el proceso de la planificación nos permite la evaluación eficaz de todos los resultados que nosotros hemos obtenido y de lo que esperamos realmente. El control ese conceptos en los cuales vamos a implicar la obtención de información para la organización y sobre todo para los resultados que esto va a generar. Esto permite corregir los errores y con ello maximizar los procesos de eficiencia que logramos obtener. Es de esta forma que se genera ese proceso de retroalimentación dentro de la organización y permite generar tres elementos que se consideran como pasos muy importantes, sobre todo para la planificación, en la cual nosotros vamos a fijar nuestros objetivos, nuestras metas y sobre todo las expectativas organizacionales. Dentro de este proceso de el control y la obtención de los resultados, establecemos que debe ir vinculado a todos los procesos de planificación para que esto resulte eficiente y salga en relación a lo que nosotros debemos establecer. De esta manera, el control se genera como un procedimiento ideal que constituye no solamente un proceso flexible, preventivo y tipo económico, sino que va a responder sobre todo a los objetivos que la organización siempre establece. De esta manera, el control nos va a permitir establecer esa capacidad de cumplir con lo que nosotros tenemos previamente ponderado y generar resultados que nos permitan corregir si se presenta algún tipo de contingencia. Todos estos procesos de control no solamente permiten medir los requerimientos organizacionales, sino que con ello establecer estándares de calidad que consideramos los ideales que van a dar opción a evaluación y sobre todo a desarrollar las medidas correctivas pertinentes. El control tiene muchos autores que establecen sus propias concepciones respecto a lo que para ellos se genera como control. Según que Avenatto, el control establece
una fase del proceso administrativo que va a permitir la evaluación, la medición del desempeño y sobre todo generar todas esas acciones de tipo correctiva para optimizar los procesos. También que adelante establece que el control es un proceso regulatorio que nos permite no solamente la supervisión de todas las actividades que se generan en la organización, sean estas administrativas, de producción, de mercadeo, de cualquier índole, en tanto se desarrollen dentro de la organización. Y lo que va a permitir el control es que nosotros desarrollemos de una forma adecuada las acciones y con ello pues obtengamos como resultado medidas adecuadas y esperadas a la acción desarrollada. Eso sustantivamente lo que establece es poner en marcha medidas correctivas si este fuese el caso. Anacayón establece que el control no es más que la verificación en relación a los elementos o programas que nosotros hemos elegido, a las órdenes que se imparten y sobre todo al cumplimiento de los procesos administrativos que previamente nosotros podamos haber establecido hacia los colaboradores. De esto se genera el control administrativo, que es aquel cuyo efecto nos permite la detección de las fallas, de los errores, con el propósito de corregirlos y repararnos de inmediato, pero sobre todo evitar que estos vuelvan a repetirse. Para el control significa un proceso que va a dar opción al desarrollo y garantía de que todas las actividades que se generen dentro de la organización se vinculen y se establezcan en relación a lo que hemos planificado y posteriormente proyectado. Para Robbins y Kotler establece que el control es un proceso mediante el cual vamos a generar una supervisión de todas las actividades que se desarrollan dentro de la organización a efecto de garantizar que éstas se desarrollen en relación y vinculante con lo que se ha planeado y por sobre todo corregir si existiesen errores. De tal manera que se considera que un sistema de control es adecuado y es eficaz cuando éste permite asegurar que todas las actividades que se desarrollan dentro de la organización nos permitan generar logros de los objetivos de la organización. El control, como les he dicho muchas veces, es la parte más importante del proceso administrativo, ya que nos va a dar opción a ser ejecutores, a tener esos elementos que nos permiten crear todo el conocimiento de una manera adecuada y utilizar y optimizar todos los recursos de los que dispone la organización para generar las distintas operaciones productivas, administrativas, económicas, de mercadeo y en general todo lo que se desarrolla dentro de la organización. También es necesario establecer que el control nos va a permitir esa efectividad que va paralela al esfuerzo que desarrolla el ser humano. Y con ello nos va a permitir un crecimiento sostenible que genere procesos informativos correctos para poder establecer que todos los recursos administrativos, operativos, pero fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el talento humano, que es un elemento insustituible para la organización, nos permita tener
medidas preventivas y sobre todo evitar que se vayan los trabajadores bien capacitados a otra organización y que esta compita directamente con la organización. El control también nos permite esa medición de los factores de desempeño que son tan importantes dentro de la organización, ya que esto va a crear una información importante para establecer de qué manera funciona nuestra organización. Y sobre todo, para ustedes, presentes que van al área rentable, podemos establecer con toda certidumbre que el control lo que hace fundamentalmente es reducir el costo operativo. ¿De qué manera reduce el costo operativo? Compañero, ¿cómo se preocupa usted? Y a través del control voy a reducir yo mis costos operativos. ¿Qué pasa? Los costos operativos los reduzco, que voy a establecer cuáles son los errores, los voy a corregir y sobre todo voy a impedir que esos errores se vuelvan a repetir. Lo que les he dicho yo siempre a ustedes, ¿qué es más importante para el control de calidad? No repeticiones, no errores, no desperdicios. ¿Qué es lo más difícil de evitar? El desperdicio. Pero no el desperdicio del material, es la inoperatividad que tienen los colaboradores de tiempo. Lo más valioso de una organización es tiempo. Que siempre tiene costo. Trabaje o no trabaje, a usted le pagan, pero no genera ningún tipo de. Para ello existen los principios del control. El primer principio es el equilibrio, en el cual la autoridad debe ser proporcional, debe ir en función del control que se quiere aplicar y sobre todo no pretender que yo como jefe voy a tener que desarrollar y corregir los errores que se establezcan en mi sección, en mi departamento, sino que debo hacer autoridad y las funciones para poder corregirlas de la mejor manera. Eso significa que yo le voy a dar a mis colaboradores las herramientas necesarias para que logren verificar si estamos trabajando adecuadamente o no y me informe para corregir los errores. Los objetivos. Toda organización tiene objetivos y sin ellos no tendría ningún sentido tener control, porque ¿qué voy a controlar si no tengo objetivos? Si no tengo metas, si no tengo un procedimiento de planificación adecuado que me permita haber establecido estos objetivos para que yo logre controlar y poder establecer si la función se está cumpliendo. El principio de oportunidad. Eso significa que el control se aplica antes de que puedan ocurrir los errores, los fallos. Y con ello debo de tener yo una visión a futuro para poder aplicar medidas correctivas de manera oportuna y sobre todo evitar que esto vuelva a ocurrir. Las desviaciones. Ya sabemos que las variaciones dentro de un proceso, sea operativo, administrativo o de cualquier otra índole, hay que analizarlas, estudiarlas, de tal manera que nosotros logremos establecer cuáles son las instancias que se dieron para que se cometan errores y con ello evitar que estos errores se puedan volver a desarrollar a futuro. Siguiendo con esta misma línea de los principios del control, tenemos los costos. ¿Por qué es tan importante el costo? Porque nos permite reducir a través del control el costo de cualquier función que nosotros tratemos de desarrollar, debido a que vamos a identificar cuáles son los procedimientos que se desarrollan de manera anticipada. Eso significa
que nosotros, cualquier actividad que se pueda establecer en cualquier tipo de proceso organizacional debe ir en función de que la empresa, fundamentalmente, lo que tiene que hacer es lograr sus objetivos. Si mi objetivo es desarrollar 500 galones de plástico por hora, debo de cumplir estos objetivos, porque si yo desarrollo 499, estoy perdiendo. Derivado de que alguno de los procedimientos que se está desarrollando no tiene el control específico y con ello estamos desperdiciando material, tiempo y eso incrementa nuestro costo. El principio de excepción, eso establece que el control se debe aplicar a cualquier tipo de función que se desarrolle dentro de la organización. Sean estas estratégicas, siempre y cuando se logren alcanzar los objetivos que se tienen preestablecidos y sobre todo, compañeros, debe de reducir el tiempo y los costos. Si regresamos a los otros temas, establecemos que la especialización en la administración significa que yo, como real o como administrativo, voy a desarrollar solamente una función, pero desarrollar la misma función que va a permitirme hacer a mí desarrollar una habilidad mayor que mis compañeros que hacen, o como hacían anteriormente, no líneas de trabajo, pero que un colaborador desarrollaba todo el proceso. Se supone que si yo solo pego puños y lo hago en 4 minutos, en función del tiempo, lo voy a desarrollar en 2 minutos y medio. Y lo voy a hacer bien, sin errores, sin desperdicio, sin repetición. De tal manera que me especializo en el trabajo y con ello puedo establecer y cumplir ese principio de excepción. La funcionalidad. Quien ejerce el control no puede ser parte, es decir, yo no puedo corregir y estar en el mismo proceso de desarrollo de una actividad. Eso significa que no puedo tener una relación directa con el área que está involucrada, pues mi función es nada más realizar las tareas. Esa es la función que tenemos los supervisores. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Por eso que las empresas miran cómo reducir costos, Pues, el empresario lo que menos quiere es reducir su ganancia. ya sea material, En que tiempo. no haya desperdicio y que también pues, con la misma gente tienen que producir más. Terminado. La tendencia actual es ya no pagar un salario, sino poner un salario base. Y si usted está en producción, irle pagando en función de lo que desarrolla sin error. Y si se equivoca, pues en lugar de tomar el resto. No, producción. Ahí está. Bueno, vamos a contar con el control. Entonces, primero hay que establecer estándares. ¿Cuál es mi unidad de medida? ¿Cuál es mi modelo? ¿Cuál es el patrón que voy a seguir para poder desarrollar un control? ¿Cómo voy a establecer yo mis resultados? ¿Cómo lo voy a comparar un grupo con otro en cuanto al desarrollo real y a la capacidad real de los colaboradores? Todos los colaboradores, aunque trabajen en líneas similares, tienen habilidades distintas. ¿Qué necesito nosotros? Capacitar a los que tengan menos habilidad o establecer cuáles son los puntos en los cuales tienen debilidad para afianzarlos y con ello lograr tener esa comparación ideal del desempeño real con los colaboradores de lo que hacen con lo que yo idealizo o con lo que debería ser un resultado más adecuado. La corrección. Esto me va a permitir medir la desviación en cuanto se recuerdan ustedes que vieron en la estadística la campana de auto y la mitad de la campana es el estándar. Cuando hay desviaciones, quiere decir que es o más desviado o menos desviado. Entonces, yo lo que debo de tener es un equilibrio y para lograr tener control, pues tenemos estadística. Y esa estadística nos me va a permitir a mí
comparar y corregir cómo estamos detectando los diferentes resultados y los errores, a fin de generar nuevos conceptos, nuevos paradigmas o introducir nuevos procesos tecnológicos. Retroalimentar significa que yo ya corregí los problemas que se presentaron, entonces mi función va a consistir en reprogramar los procesos de control para que esa información que yo obtuve me sirva para orientar y corregir esos problemas que detectamos y que estamos conociendo. ¿Cuáles son los factores que regulan y son los que integran básicamente el control? En primer lugar, el presupuesto. ¿Cuál es mi plan de operaciones? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es el equipo del cual dispongo? Y eso lo tenemos, la función que ustedes van a desarrollar en monetizar. Significa que todo lo que se hace tiene un costo, tiene un valor. Y eso me va a permitir a mí las estimaciones, generar esos cálculos, no solamente del costo, sino del esfuerzo que hacen los colaboradores para lograr desarrollar de una forma el procedimiento, el proyecto que ustedes quieran terminar. El producto terminado. Un producto terminado es un servicio que se está desarrollando en la organización para que sea utilizado como un consumo final y esto nos dé no solamente utilidad a la organización, sino nos permita generar unidades vendidas, que significa el número total del producto que nosotros, del cual de nosotros adquieren los consumidores y que nosotros tengamos a disponibilidad, ya sea a través de nuestra página web o en exhibición de manera física. Las unidades rechazadas. Ustedes saben que una unidad rechazada constituye una deficiencia en el control en cuanto a la manufactura. Pero ¿cuál es el producto final de eso? Una pérdida para la organización. Porque se puede vender, pero a un costo menos. El inventario de personal. Esto nos va a permitir generar diferentes características de los colaboradores, ya que nuestro objetivo fundamental es tener toda la información sistematizada de cada uno de los colaboradores, sabiendo cuáles son sus virtudes y cuáles son sus posibles errores. La medición del trabajo. Ese constituye en un procedimiento interno que es un control de la organización. ¿Cuál es mi pronóstico? Eso significa cuál es la predicción que yo como gerente de producción voy a tener en cuál va a ser mi rendimiento a futuro de la organización. ¿Y con qué me tengo que comparar yo? Con mi competencia. El control del inventario. ¿De qué manera? Les pregunto a ustedes, señores conductores, vamos a generar unos sistemas de control que nos permiten a la empresa una gestión en la cual siempre exista la materia prima y los elementos para que yo pueda seguir desarrollando mi trabajo. ¿Cuál creen ustedes que es lo más importante en el control de inventario? ¿Alguien va a poder decir? ¿Cómo para control de inventario? Pero es interconectado. Obviamente que no es manual. O sea que lo toman y de ahí lo van a meter a tomar. Y que lo está evitando que hay una barrera. O sea, lo que significa es de que ustedes tienen un grupo que obviamente
según el CPMP, primero entrar, primero salir. O sea, a veces no contamos los bodegas, digamos, la época de Semana Santa es una época de pico mundial que tiene una relación muy importante, pero esa época de Semana Santa pues, tiene un cambio futuro. Quiere decir que debe implementarse la producción y de tal manera la producción al incrementarla generalmente digo porque te bodegas y ese pico algo probablemente tengo que suplir bien todo lo que con el producto de los pobres. sí, porque ese es el producto número uno. El producto número uno, si usted quiere que yo le venda el producto uno, le vendo los productos que tenemos en el futuro. Ya no lo debería hacer. Pero llega los bueno, entonces ahí está. Eso es lo que quería yo que oyeran, porque no es igual verla venir que bailar con ella. Víctor, pónganse todo esto de los factores de que integran el control en una empresa. ¿Quiénes son los que realmente dirigen todos esos factores de control? El gerente general, Es o la hay lineamiento, ¿no? es la lineamiento. En toda bodega hay un jefe de la bodega, que es el responsable. Y los demás, como los trabajadores, antes de irse, me tengo que cuadrar la existencia que mi casa, por decir, trabajo en una que yo tengo 50,000 botellas de un millón. Ocurre en China, en que el camión de carga llega a los centros de acopio, termina en China, y todo está pasando. Usted tiene una sección de bodegas en la cuadra, y ya cuadrado, el paso a mí, yo soy el responsable, y yo tengo que establecer si esos números cuadran con el inventario inicial. Si no cuadran, no cuadran. No es todo lo que viene de eso. Como hay mucho rechazo, es el que entonces, Cuando venden a otras cosas. no les conviene a ellos que el sabor sea diferente, o que la seguir y que no se vea el color. Hay muchas formas. Yo voy, la experiencia que tengo, no, generalmente se codifica. Por ejemplo, la botella de vidrio y la lata en el código. La lata cera en otro código. Y así, el megabit, el doble litro, el litro y medio, el código, porque es más fácil meter el código para pedir, para que decir, pues, pásenme 5 de 2 litros. Entonces, ahora todo está codificado, porque no solamente el encargado de la bodega, el gerente financiero o el gerente de producción probablemente está evaluando lo que está haciendo él. Yo lo puedo hacer perfectamente, tú estás sistematizado, no necesariamente autorizado. Ahí hay una organización. Y es algo que la mara está en el sistema y ahí los están chequeando, supervisando qué es lo que están haciendo. Claro, están alimentando el sistema para que lo pueda hacer bien. El tiempo es el que tenemos nosotros para controlar todas las fechas que están programadas. Y ahí queda muy bien. Dicen algunos autores que la fecha de caducidad de los alimentos no es más que generar una presión entre el consumidor para que lo consuma de una mejor manera o como hace mismo de sus características. Ya se va a vencer el producto y lo ponen a la mitad de precio. ¿Qué significa? Que por lo menos están recuperando el costo de producción. Entonces, yo tengo una oferta de comida. El pan se venció y más se lo doy. Pero ¿usted cree que ese producto, aunque ya haya llegado a su fecha de caducidad, siempre aguanta para el consumo? Como tal, mire, lo que pasa es que la mayoría de productos tienen una diversidad de químicos que puede variar con el tiempo, con el sol, con la temperatura. ¿Por qué creo usted que la Coca-Cola en áreas calientes está fría? Bueno, podemos ver Coca-Cola, todas las aguas gasificadas tienen aire acondicionado, temperatura, porque si la mantienen a la temperatura normal, revienta.
y pierde con más que la cerveza, más y pierde. Y bueno, los estudios de tiempo. Los estudios de tiempo generan actividades para establecer controles estándar que nos permiten definir tiempos para desarrollar tareas concretas. El estibador tiene 1 hora para subir todo el material a los diferentes lugares. No le va a decir cuando él quiera, tío, un tiempo porque la gente está caminando y hay un evita accidente. La fecha límite, o sea, eso significa que una fecha límite es el último momento que tengo yo para desarrollar una tarea. No en este momento voy a empezar a hacerla para darlo 2 horas después del resultado. Me piden el resultado a las 5 de la tarde, tengo que cuadrarlo a las 5 de la tarde. Y si no, la primera tarjeta amarilla, no tocan. Si no, no tocan, si una vez la roja, y para el pase a recursos humanos. Los programas. Estos son esquemas secuenciales que generan y establecen cómo se desarrollan las actividades. Obviamente identifican las actividades, hay cronogramas para evaluar cuál es el desarrollo, cómo se asignan, si se lograron los objetivos y sobre todo en qué periodo de tiempo se desarrolla. El tiempo, hay tiempo hombre, tiempo máquina, tiempo. Independientemente es el momento de temporalidad en el que se planean las distintas actividades y cómo vamos a ahorrar nosotros tiempo en la ejecución de las diversas actividades, pero sobre todo cómo lo vamos a lograr desarrollar mejores resultados optimizando el tiempo de una forma adecuada. Los procedimientos. Estos son trámites que se van estructurando por fases, generalmente son lógicos, que nos permiten ser el soporte del negocio. Además, existen los estándares. Esos estándares se refieren sobre todo a niveles de referencia, que yo me puedo referenciar, bueno, la semana pasada vendimos N cantidades, la semana bajó, subió, se incrementó. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos establecer si la producción va a desarrollar más o menos. Esto en función de obtener beneficios dentro de la organización y sobre todo de desarrollar características que son ideales. No es igual el consumo de un determinado producto en invierno o en verano, en tiempos de descanso, en tiempos donde hay capital, por un 14 al algo, porque la gente tiene más disponibilidad de consumo. Hay más circulante y la gente puede darse sus gustos y preferencias. Dentro de los factores integrantes del control también están los costos. El costo, si se cumple o se disminuye el costo, va a generar y va a ser un indicador de eficiencia administrativa. El presupuesto. El presupuesto es la cantidad de plata que yo tengo calculada para enfrentar los diversos gastos, no solo de mi vida personal, sino de una organización. El costo estándar. Este es el precio que tengo que desarrollar para producir un producto, bien o servicio de manera eficiente, sin desperdicio y sobre todo sin tiempo ocioso. Por eso, bien dicho antes, que decían los abuelos, macho parado no gana flete. O sea, el mejor está trabajando, no tiene ningún sentido que esté dentro de la organización. No se debe tener tiempo ocioso. El tiempo ocioso genera un gran costo. Es por lo tanto que se trata lo calcula y se lo pone al producto. No lo va a perder. La calidad. La calidad, dependiendo del producto, bien y servicio, se constituye en todas esas especificaciones que tienen los diversos productos que ofrece una organización al tener el mercadeo de su producto. Dentro del control existen áreas funcionales como la programación, los costos,
cómo mejoramos la calidad del producto, cómo somos más eficientes, de qué manera vamos a tener la detección y eliminación de esos momentos que nos está produciendo tiempo ocioso, el desperdicio, los errores. Y eso se genera a través del control de producción que nos va a permitir establecer cada una de las diferentes funciones de la producción, los inventarios y la calidad. ¿Cuáles son las áreas funcionales de la organización? En primer lugar, tenemos que mencionar la dirección, que es el proceso general de establecer el funcionamiento y la garantía de cómo funciona todo el engranaje de la organización, administrativo, operativo, mercadológico, financiero, ventas, cobros, etc. El talento humano, esa serie de trabajadores que están dentro de la organización que nos permiten la producción, la elaboración a través del desarrollo de un proceso laboral. Contabilidad y finanzas. Estas sí son informaciones de tipo objetivo, porque tienen un valor intrínseco de cada uno de los activos y nos permiten esa información que nos da opción a la toma de decisiones estratégicas informadas de la organización. El marketing y las ventas. En primer lugar, es cómo seducir y cómo posicionar la mente de quien consume, fidelizándolo con nuestra marca y cuando él tome la decisión de compra, aunque hayan 50 productos iguales, él va a desarrollar y va a adquirir el producto por el cual está fidelizado, que es el nuestro, generando una transacción de tipo económico. La función de control, entonces, lo que permite es desarrollar una vida más larga de la organización, determinando lo planeado y la corrección de las diferentes acciones y de los objetivos fijados. Con ello, facilitamos el logro y los objetivos, así como las metas de nuestra organización en cuanto a la producción, a la comercialización de cada uno de los artículos, y esto nos va a permitir a nosotros desarrollar equipos de trabajo adecuados que van a llenar las expectativas que tenemos cumpliendo las necesidades de la organización. Debemos tener en cuenta que existen 3 niveles que son considerados fundamentales dentro de cada organización. El control táctico, que lo vamos a lograr a través de que los subordinados se comporten de la manera adecuada como establece la normativa de la organización. El control directivo. Ese se fundamenta en el cumplimiento de los objetivos que previamente tenemos desarrollado durante la fase de planeación de la organización. El control estratégico. Este nos va a permitir establecer que se está cumpliendo no la estrategia propuesta y sí, sobre todo, nos va a permitir generar resultados positivos. ¿Cuál es una técnica de control? Las técnicas de control, sobre todo dentro del proceso organizativo, son estrategias que van inmersos dentro de la cultura organizacional de cada empresa. Y por eso es necesario la protección de los colaboradores a exposición de elementos tóxicos, de sustancias químicas que pueden generar riesgos laborales, que desarrollen enfermedades ocupacionales y que puedan causarle incapacitación o incapacidad parcial, total y permanente. Esto significa los ruidos, la humedad, la vibración, la mala iluminación, pero fundamentalmente no dotar a los colaboradores del equipo de seguridad industrial ocupacional que cada uno de la labor que desarrolla debe de tener. Eso permite
diferencias técnicas del control, ya sea la auditoría, los informes, los procedimientos generales, etc. Esta serie de herramientas deben utilizarse de una manera eficiente dentro de la administración y nos permiten una visualización del futuro y que la toma de decisiones sea informada y de una forma correcta. Cuando nosotros hemos logrado recapitular todos estos procedimientos, se actualizan, se mejoran los procesos, la sistematización, vamos a lograr establecer una vida vamos a establecer mayor vida en el ciclo del producto. Un producto mercadológicamente nace, se posiciona y empieza su declinación. Cuando empieza la declinación del producto, es decir, cuando ya metodológicamente ya no tiene el punto de hace algún tiempo, es el momento de reinventar el producto, que es más para crear un producto. Por eso ven ustedes los diferentes envases del soda, la Coca-Cola, sabores, ¿no? Hay productos que se fundamentan en su sabor, pero pueden ser diferentes tamaños para que haya accesibilidad a todo el mercado. Lo único que falta es de que las aguas no carbonatadas se vendan en corto plazo para disminuir el costo. Pero por eso existen productos sustitutos de la Coca-Cola, la Big Cola, la Coca-Cola, que no tienen el mismo sabor, tienen el precio menor. Y si yo no puedo comprar una Coca-Cola, me compro una de menor costo que va a satisfacer mi deseo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? No quiere decir que sí vamos bien. Dentro de las bases de control se dividen en 4 fases. La primera es establecer estándares que son parámetros que nos van a permitir evaluar y medir palabras mágicas en la organización. Estos 4 tipos de estándares nos van a permitir inicialmente un volumen de producción. ¿Cuál es la cantidad de asistencias que tenemos? Si el producto no se vende, ¿para qué voy a elaborar más? Solo me generan costos. Mejor tengo una materia prima y eso me va a permitir a mí generar un costo de tenerlo almacenado. Con el riesgo que se deteriora el producto. La cantidad exacta mediante la venta y los logros de los productos, el tiempo de producción, cuál es el costo de venta, cuál es el costo de producción. La fase número 2, cómo evalúo el desempeño, es decir, la medición de los procesos organizacionales. Están cumpliendo el tiempo que viene la materia prima, la codificación, la elaboración, el empoderamiento y los elementos necesarios para su distribución. La parte número 3 es la comparación del desempeño. Los márgenes que yo tengo esperados de mi desempeño los puedo comparar con los elementos iniciales que me permitan generar un margen de ser exitoso y un margen de error que ya debo de tener yo establecido dentro de mis parámetros de producción. Siempre no puede haber una producción evidentemente productiva, siempre van a haber errores, siempre van a existir inconvenientes y siempre van a haber pérdidas, pero ya se tienen que estimar. No pueden subir o ser por encima de lo que yo tengo proyectado. Y la fase número 4 son las acciones de tipo correctivo, que son aquellas situaciones que me van a permitir a mí mejorar los procesos y buscar las soluciones de los inconvenientes o de los errores que se están cometiendo. El control previo, que significa el precontrol, identifica factores que pueden ser humanos, materiales,
económicos que me van a permitir establecer que los datos financieros que yo tengo se logre anticipar las actividades a fin de prever cuáles pueden ser los futuros inconvenientes. El control directivo son controles que se pueden ejercer de manera tecnológica, que me permiten la supervisión del proceso organizacional y tomar las medidas pertinentes o bien cambiar de estrategias que con todos los elementos que tengo me permiten retroalimentarme y con ello buscar las correcciones. Un control corriente es ese control que se ejerce hacia los operarios o aquellos que generan la producción. Y los controles posteriores son las conclusiones que yo voy a ir logrando establecer y a conocer cómo funcionan las diversas instancias de mi organización en la producción, en el área administrativa, ventas, cobros y sobre todo en el área financiera y todo lo que atañe al talento humano. Las características del control me van a permitir la evaluación constante de los procesos a través del cumplimiento de lo que nosotros tenemos previamente establecido. Elaborar instancias de evaluación que voy a desarrollar yo a través de mi funcionamiento óptimo y sobre todo de una producción adecuada. ¿Cómo voy a comparar yo mis resultados? Inicialmente, a través del control administrativo, establecer lo eficiente y el ensayo, prueba y error que debo de tener a fin de lograr los resultados óptimos de la organización. Identificación de los errores o de los inconvenientes. Análisis que debe ir de la mano con establecer cómo desarrollo el proceso, qué elementos del proceso de funcionamiento afectan ese proceso y cómo los debo medir de la manera más pronta y efectiva posible. Y con ello, compañeros, llegamos al final del tema. Solo eso era. Así que les deseo un excelente domingo, que tengan un buen descanso. No sé.